Buenos días, profe Santiago Vinués y compañeros. Nosotros somos del grupo número 9, que está conformado por mi compañero Raima Fare y mi persona Lord Yolesinquis. El tema del día de hoy que vamos a explicar es acerca del programa PGAdmin. A continuación les vamos a dar un poco de teoría para luego pasar con lo práctico. Como primer punto, ¿qué es el PGAdmin? Bueno, el PGAdmin es una aplicación gráfica que permite administrar bases de datos PostgreSQL de forma visual y también está diseñada para facilitar la gestión, consulta y diseño de base de datos sin necesidad de utilizar solo la consola o líneas de comando. También es considerada la herramienta oficial de administración para PostgreSQL y es usada tanto por estudiantes como por profesionales. ¿Para qué sirve el PGAdmin? Bueno, el PGAdmin permite realizar múltiples tareas sobre base de datos PostgreSQL, entre ellas, crear y modificar o eliminar base de datos, diseñar tablas y definir sus campos o columnas, ejecutar sentencias SQL para consultar o manipular datos, ver estructuras y relaciones entre tablas. Características principales del PGAdmin. Bueno, interfaz visual intuitiva permite ver y manejar objetos de base de datos con menús y ventajas. Multiplataforma. Funciona en Windows, MacOS y Linux. Soporte para múltiples conexiones que se puede trabajar con varias bases de datos asimismo. También editor SQL integrado. Facilita la estructura, ejecución y análisis de consulta SQL. Y también son herramientas de monitoreo que muestra estadísticas sobre el uso de la base de datos. ¿Cuáles son las ventajas de usar PGAdmin? Ahorra tiempo y evita errores comunes al trabajo solo con comandos. Facilita el aprendizaje de PostgreSQL para principiantes. Permite trabajar de manera local o remota con servidores PostgreSQL. Es completamente gratuita y de código abierto. Bueno, y para dar un breve resumen acerca de qué es PGAdmin, pues es una herramienta fundamental para todo el que trabaja con PostgreSQL. Su entorno gráfico y sus múltiples funciones lo convierten en un aliado tanto para el estudio como para el trabajo profesional con una base de datos. Eso sería todo de mi parte. A continuación, mi compañero. Buen día compañeros, el día de hoy yo les voy a enseñar la manera práctica de crear las consultas en PGAdmin, pero también les voy a enseñar cómo poder importar los datos. Bueno, ya teniendo abierto nuestro servidor de PGAdmin, vamos a darle clic en Servers. En Servers, en Database, vamos a darle crear Database. En Database podemos ponerle cualquier nombre, yo le voy a poner trabajo grupal. Trabajo grupal, lo demás lo dejamos tal cual. En coding yo le voy a poner UTF-8, que es la más práctica, es la más general. Simplemente le damos en guardar y ya se nos crea una nueva base de datos que se llama trabajo grupal. En trabajo grupal vamos a darle donde dice Sketchmas, le damos un clic y ya dándole el clic vemos que se nos despliega todo este menú de opciones. Ahora vamos a ir donde dice tablas. En tablas vamos a crear una nueva tabla. El nombre de la tabla puede ser cualquiera, la verdad, no importa. Para esto vamos a poner de práctica 1. Podemos ver las siguientes opciones. Nada importante, la verdad. Tal cual la creamos, la dejamos en Save. Ahora ya tenemos una nueva tabla creada, pero esta tabla no tiene datos, no tiene nada dentro de ella. Para ello tenemos que primero ver cómo poder importar los datos en ella. Para eso nos vamos acá arriba donde dice Tools. En Tools vamos a darle donde dice Query Tool y se nos despliega un menú donde nos deja poder programar datos adicionales para la tabla. Pueden ser nuevas columnas que nos van a servir. ¿Por qué? Porque si nuestra tabla no tiene el mismo número de columnas que nuestra base de datos, en este caso mi base de datos para el ejemplo es esta de aquí, que tiene 100.000 datos, podemos ver que esta tabla tiene 6 atributos, o sea, tiene 6 parámetros. Si nuestra base de datos aquí en el PGAdmin no tiene el mismo número de tablas que tenemos en la base de datos, no nos va a dejar importar, nos va a salir error. Para ello ya tengo los códigos acá armados. Con ayuda de la inteligencia artificial se puede crear estos códigos de manera más óptima, más rápida. El código para poder crear las tablas directamente es este, drop table. Con drop table podemos crear las tablas en el query tool. Simplemente le doy copiar y pegar. Aquí ya está el nombre de todos mis parámetros, todas mis tablas que tengo aquí en la base de datos, que son las 6. Simplemente le doy un clic
y automáticamente ya se crea la nueva tabla con los nuevos datos. Para verificar que esté bien creada, tengo la opción de verlo acá con este código de aquí. Con este código de aquí podemos ver las columnas de nuestra base de datos. En este caso, como podemos ver, son las 6 columnas que necesitamos. Entonces, recién ahora podemos importar los datos en el pgadmin. Bueno, en la tabla nueva de prácticas vamos a darle en importar datos. Vamos a seleccionar los datos donde los tenemos ubicados, en mi caso en descargas. Selecciono mi base de datos, selecciono el formato. En caso de que ustedes lo tengan en texto, es en texto. Yo lo tengo en CSV. Y de aquí lo demás, por ejemplo en header es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra tabla sí tiene header. El header es esta parte de aquí arriba, que son las columnas. Es delimitado por comas. Como podemos ver aquí, los datos están separados por comas. Bueno, ya con esto simplemente le damos en OK y podemos ver que se importan los datos de manera correcta. Ahora, ya podemos simplemente darle clic en Tables y darle en Ver. Aquí donde dice View Edits, All Rows. Dentro de esta tabla ya simplemente podemos programar como normalmente lo hacemos para ver las tablas. Podemos darle Select. Select asterisco from y seleccionamos nuestra tabla. En nuestro caso sería public punto práctica 1. Punto y coma al final obviamente y le damos en correr. Como podemos ver, carga automáticamente todos los datos que tenemos. El pgadmin por defecto siempre te da las primeras 10.000 tablas. Como podemos ver son más, son 100.000. Pero bueno, ya con esto ya tenemos los datos importados y podemos empezar a hacer consultas. Las consultas yo recomiendo hacerlas desde la herramienta del Query Tool. En Query Tool podemos hacer varias consultas sobre varias cosas sobre la tabla de base de datos. En mi caso voy a cerrar esta parte de aquí. Voy a dejar simplemente el Query Tool. Y en Query Tool vamos a ver los comandos que le pedí a la inteligencia artificial que me dé para hacer consultas de manera más óptima para este video. Tenemos este primero que selecciona el promedio de las horas dormidas como el promedio de sueño. Y podemos ver que selecciona la tabla que creamos. Si le damos en correr, este es el promedio de horas dormidas de las personas de nuestra base de datos. Si seleccionamos otra, por ejemplo, otra consulta que sería esta de acá, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que de la tabla práctica 1 seleccione el nivel de estrés cuando este es mayor que 7. Y nos va a dar todas las consultas donde el nivel de estrés es mayor que 7. Podemos continuar. Select count, la cantidad de usuarios fueron la tabla y podemos ver que dice donde las horas que consumen TikTok es mayor que 3. Entonces eso es lo que hace esta consulta. Como podemos ver, nos da que es esta tabla de base de datos, los usuarios que consumen más de 3 horas al TikTok diarias son 25.855 usuarios. Son bastantes. Podemos continuar. Bueno, con esta consulta de aquí lo que hacemos es promediar el nivel de estrés para cada nivel de ánimo y lo agrupa de esta manera. Como podemos ver, nos agrupa en el intervalo del 1 al 10 cada nivel de estrés, porque el estrés level está marcado del 1 al 10 y nos dice cuántas personas están a promedio en esa categoría. Con esto puedo concluir las consultas en pgadmin. Creo que está bastante claro. Cualquier cosa que no entiendan, en los comentarios. Nos vemos. Muchas gracias.